Queridos y amados hermanos y amigos, en esta tarde estoy muy contenta de estar con ustedes y de leerles un cuento que se llamará Uziel, el cual está inspirado en las Sagradas Escrituras y consultando a los libros de la hermana Elena G. de White, a los diferentes comentarios bíblicos y también diccionarios bíblicos y escritos y documentos sobre las costumbres de la vida judía y también documentos sobre geografía e historia. En esta tarde, queridos y amados oyentes, quisiéramos que oremos primeramente. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos momentos que tú nos concedes y te rogamos que sean, Señor, muy placenteros y que podamos estar todos contentos al escuchar este hermoso cuento, porque te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Uziel, el malhechor convertido en la cruz. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Hubo un hombre llamado Uziel que, clavado en una cruz al lado de nuestro amado Jesús, miraba intensamente al Salvador, y su corazón se llenó de esperanza, y definitivamente creyó que en Jesús estaba la vida, y que por su vida pecaminosa el justo pagaba por el pecador. Y llenándose de la mirada, aunque agonizante, del Salvador, pero llena de amor, abriendo la puerta de su corazón, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y sintió el perdón de sus pecados y la luz de la esperanza de volver a ver su rostro. La promesa de Cristo era de que cuando volviera en su reino lo resucitaría. Dios volverá en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas fueron las últimas palabras de Uziel, el malhechor arrepentido, conocido como el ladrón bueno. Nuestra historia está basada en el Evangelio de Lucas 23:39 al 43. Empecemos nuestra imaginaria historia. Uziel y Simón, su hermano mayor, pastaban cada día sus cabritos y ovejas en el campo. Lea, la madre, les preparaba con mucho amor la merienda diaria, de manera que sus dos muchachitos no tuviesen sed ni hambre. Estos dos hermanitos tenían amigos que también eran pastorcitos, y todos ellos cuidaban sus rebaños. Jugaban, charlaban y compartían sus meriendas, y así pasaban los días, semanas y años para todos estos muchachitos. Llegó el tiempo en que Simón, que era de 12 años de edad, tuvo que empezar a trabajar al lado de Juan, su padre, en el taller de carpintería. Y de esta manera Uziel quedó solo en el trabajo como pastorcito junto a su primo Juan, poco mayor que él. Siendo el menor simpático, inteligente, pero descuidado, pícaro y engreído por sus padres y familiares, cierto día, al atardecer, mientras él y sus compañeros juntaban el rebaño por volver a sus hogares, Uziel notó que algunas de sus ovejas tenían sangre en sus patitas, y lo mismo ocurría con la de sus amigos. Uno de ellos, llamado Simei, corrió a la vertiente y tomando un pedazo de paño donde envolvía su comida, la mojó en el agua y volvió para lavar las pequeñas heridas ya secas de sus ovejitas. Lo mismo pasaba con las ovejitas de Joel, el otro pastorcito. De esta manera observaron que eran pequeñas heriditas que al pisar las piedras menudas les cortaron. En la mañana, por acortar el camino, las habían conducido por otro camino no muy frecuentado que las ovejas no conocían. Uziel se sentía culpable por haber sido el de la idea de llevar el rebaño por ese camino de piedras y pedazos rotos de cerámica,
y muy disgustado se limitó a terminar de reunir todas sus ovejas para llevarlas a casa lo más pronto posible. Su culpa hizo que se sintiese mal y volvió junto a sus amigos muy callado. Simei, Joel y Juan se ofrecieron a ayudarle y lavar las patitas de su rebaño, pero Uziel les dijo: no se preocupen tanto por la sangre de las patas de mis ovejas, ya se les secó. Es mejor que ustedes también se apresuren, porque pronto oscurecerá. Uziel, Uziel, le gritaron sus compañeros, lava las patitas de tus ovejas, no sea que tengan heridas graves y profundas que puedan luego enfermarse y morir. Sin contestar, Uziel se apresuró y guió rápidamente a sus ovejitas y cabritos. Qué extraño se comporta Uziel. Será porque se siente culpable, murmuraban sus amigos. Juan les dijo: Uziel, mi primo, es malo cuando quiere y otras veces muy bueno. Juan, el papá de Simón, el hermano mayor de Uziel, llegaba cada tarde a casa después de trabajar, se lavaban los pies, las manos y esperaban el momento de la buena comida que Lea, la mamá, les preparaba, no sin antes rezar y leer las líneas del Talmud, que ellos como buenos judíos siempre lo hacían. Juan, como padre amoroso, sacaba del tesoro de sus conocimientos cosas nuevas para enseñar a su familia que tanto amaba y respetaba. Uziel y Simón siempre estaban atentos a las enseñanzas que se les impartía. Simón era de carácter suave y cariñoso, respetuoso e inteligente, y muy querido por sus familiares y amigos. En cambio, Uziel, inteligente y pícaro, renegón y a veces malcriado, pero muy amado por sus padres. En el vecindario habitaba un hombre que leía mucho la Torah y el Talmud. Era mayor y viudo. Su esposa murió al tener su hijita, y por mucho sufrimiento en el parto ambas murieron. A este buen hombre los niños y jóvenes lo llamaban Buen Sami, pues su nombre era Samuel. Le gustaba jugar mucho con los niños, conversar con ellos y compartía sus experiencias de joven, que los jóvenes reían mucho, pero también aconsejaba a los mayorcitos, hablándoles con frecuencia de la obediencia a Dios primeramente, luego el respeto a los padres, hermanos, amigos y la responsabilidad de ser hombres y mujeres buenos y responsables y no mentirosos, ni egoístas, ni codiciosos. Tenemos como regalo de Dios el espíritu de amar, de poder y de dominio propio. No podemos regir nuestras vidas de acuerdo con esos principios. Seremos vencedores si podemos regir con estos principios nuestra vida, y el mal nunca podrá vencernos. Seremos tentados, pero nunca vencidos. Bravo, bravo, buen Sami, bravo, gritaban los muchachos. Qué lindas palabras las tuyas. Este grupo que componía su auditorio estaba Uziel, que lo buscaba para que le enseñase aritmética e historia del pueblo hebreo, que le gustaba mucho. Cierto día, unos muchachos se acercaron al buen Sami a contarle que Uziel era un mentiroso, engañador, peleador, e inclusive muchas veces lo habían visto en las calles en horas que supuestamente debía estar cuidando a las ovejas. Venimos a contarte porque eres nuestro buen consejero y sabemos que tú le harás razonar a Uziel, y Uziel te escuchará, pero no le digas que te contamos nosotros, pues lo tomará mal y nos odiará y nos buscará para pelear. Tú lo conoces como es Sami. El buen Sami le cayó como un balde de agua fría. Le era difícil creer lo que acababa de escuchar, y para su corazón fue causa de profunda preocupación, pues amaba mucho al muchachito. Ya había escuchado algo de su mal comportamiento en su casa, pero como nadie le había comentado, pensó que era responsabilidad de los padres y que seguramente ya habían hablado y corregido a él.
pero ahora era muy dolorosa las acusaciones que le hacían de Uziel y venían de sus amigos, los cuales compartía su vida diaria. Una tarde, casi al anochecer, el buen Sami encontró a Uziel cuando retornaba de su hogar y le dijo: Uziel, Uziel, quiero conversar contigo, hijito, un momento. Uziel aceptó con gusto y se sentaron en un tronco cerca del hogar. El buen Sami empezó preguntándole: Uziel, mi muchacho querido, ¿qué es para ti engañar? El muchacho contestó: engañar es mostrar algo falso como si fuera verdadero. Por ejemplo, me he visto con un cuero de oveja para atraer la atención del lobo, para que no vaya a atrapar a mis ovejas. Pero cuando se me acerca, tiro el cuero al suelo y voy detrás del lobo con un palo para ahuyentarlo. O sea, engaño al lobo aparentando ser una oveja. Hasta el olor del cuero tendría que ser verdadero, pero en verdad soy Uziel, el pastor. Jejeje, mira, Sami, qué pícaro y bueno soy. Ah, le dijo Uziel, es un buen ejemplo para ti, le dijo Sami, y quedó admirado por su comprensión. Uziel, dime ahora, ¿qué es la mentira? Uziel contestó: la mentira es lo contrario de la verdad. Quien no dice la verdad es un mentiroso. Y ya te contesté. Hay gente que es mentirosa y engañadora, que ya no sabe cuándo miente o cuándo dice la verdad, o cuándo engaña o cuándo no engaña. Y miente cada día y miente tanto que piensa que sus mentiras son verdades. Y vive convencido que es así. Eso le oí decir a mi papá, eso te lo cuento. Exactamente es así, querido Uziel. Realmente eres inteligente, pero no olvides esta nuestra conversación. Ni se lo digas a tu papá. Me gustó meditar contigo. Me gustaría conversar siempre contigo. Es una conversación entre tú y yo. Y nuestras conversaciones nos ayudarán a ambos, pues yo también aprendo. Tus padres te enseñan y guían muy bien. Nunca los lastimes. Debes ser un muchacho bueno y sincero, que ames la verdad y aborrezcas la mentira. Uziel, Jehová, que es Dios de la verdad, no le podemos mentir. Dios no puede ser engañado. El buen Sami, que había escuchado las quejas de los muchachos, se puso pensativo y luego de tomar una decisión fue en busca de los muchachos que le contaron lo de Uziel, y les aconsejó que no fueran muy apresurados en divulgar la queja sobre Uziel. Además, que él ya había conversado con Uziel y que buscaría la oportunidad para hablar con sus padres. Pasados los días, luego de pensar y meditar más en el buen muchacho Uziel, una mañana el buen Sami decidió ir a casa de Juan y Lea, los padres de Uziel. Al verlo entrar, Simón, el hermano mayor de Uziel, se apresuró a recibirlo y a darle bienvenida. Le sirvió un vaso de agua fresca y agua para lavar los pies, mientras que a la vez llamaba a sus padres para que viniesen a saludar al pequeño, al muy querido Sami. Juan y Lea, el buen Sami, empezaron a charlar amenamente sobre todo. De pronto el buen Sami preguntó por Uziel y ambos le contestaron que salió muy temprano a cumplir con la responsabilidad de apacentar y pastar las ovejas, ya que ellas estaban bajo su amor y cuidado. Y lo notamos responsable. El rebaño aumenta y está saludable gracias a él. Silenciosamente Lea presintió algo en su corazón. ¿Por qué Sami ha venido?, se preguntó. Generalmente lo vemos en la sinagoga o cuando alguien de la casa está enfermo
o cuando las familias tienen problemas con sus hijos, porque todos veían en el buen Sami un hombre recto y buen consejero. Pero ahora no es el caso. ¿Por qué pregunta por Uziel, si sabe que él está pastoreando el rebaño? Una profunda tristeza invadió su alma y se quedó callada mirando a los ojos del buen Sami. Y no pudiendo resistir más, le dijo: Sami, ¿por qué preguntas por Uziel, si sabes que a estas horas pastorea el rebaño? ¿Qué sabes de Uziel que no lo sepa yo?, dijo Juan. Y poniéndose de pie preguntó: ¿qué hizo Uziel? ¿Qué pasa, Sami? Dímelo. Ambos sabían que su hijo era propenso a pelear y mentir. Era la razón por la cual Juan y Lea estaban siempre preocupados. Sabían que su hijo, despierto e inteligente, a veces hacía mal uso de su inteligencia y que andaba buscando problemas. Los dos hijos eran amados, gozaban de lo poco o muchas veces de lo mucho que sus padres les podían dar. Entonces, ¿qué pasaba? El buen Sami, con dolor en el corazón, empezó a contar todo lo que le informaron acerca del amado Uziel y de la conversación que había tenido con él. Simón, que estaba en la pieza contigua, escuchó toda la charla y se puso a llorar porque amaba mucho a su hermano como a su propia vida. Y siempre lo buscaba y trataba de ser su amigo y hermano, pero Uziel huía de él buscando compañía fuera de su hogar. El buen Sami, muy triste, se despidió dejando a sus amigos profundamente preocupados. En verdad, estaban sufriendo mucho. No en vano el sabio Salomón escribió: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Uziel, cerca de cumplir los 20 años, ya se había independizado, de manera que vivía solo. Muy poco visitaba a su familia. Su hermano lo buscaba, pero era en vano. Evadía su compañía. Las malas compañías que frecuentaba y la vida desordenada que llevaba empezaron a dar sus terribles frutos. Las enseñanzas de su madre, el ejemplo y la sabiduría de su padre, los consejos del buen Sami, el compañerismo sincero de su hermano que su hermano le brindaba, quedaron muy lejos, casi en el olvido. En cierta ocasión, él y dos de sus amigos fueron duramente lastimados como consecuencia de una tremenda golpiza que recibieron cuando una noche fueron descubiertos robando ovejas de un redil de una población cercana. En esta ocasión quiso quitar todo el dinero que había recolectado durante un día un cobrador de impuestos, pero no logró, porque aparecieron 3 amigos del cobrador y casi los matan a golpes y patadas. Acto que lo tuvo solo y en cama por varios días, que no comió y bebió solo agua. Pero se las ingeniaba para salir de los momentos difíciles. Esta clase de comportamiento era frecuente en la vida de Uziel. Robaba, mentía, engañaba y un fin de maldades. Maquinaba en su corazón de noche para ponerlas por obra durante el día. Proverbios 12:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando trabajaba permanecía por poco tiempo, porque era despedido por el mal desempeño y su comportamiento. Cierto día, mientras caminaba sin rumbo, vio un grupo de personas que conversaban y caminaban lentamente. Le entró curiosidad, se acercó y escuchó que decían, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 5:25. Uziel, intrigado, preguntó: ¿qué maravillas son esas? A ver, díganme y cuéntenmelo. Entonces le contaron que Jesús pasó por aquí
predicando y sanando enfermos. Dijo uno de ellos: Jesús perdonó mis pecados y siendo también paralítico me sanó, y como podéis ver, estoy caminando rumbo a mi hogar. Bendito sea el Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Salmos 92:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas, me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Salmos 9:2. Repetía aquel hombre lleno de gozo y agradecimiento mientras caminaba. Esa noche, acostado en cama, no podía conciliar el sueño y sintió que su corazón se llenaba de una profunda angustia y incomprensible dolor y no entendió el por qué. Uziel empezó a recordar su niñez junto a su familia y a sus ovejas. De pronto, en medio de su angustia, se encontró repitiendo de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiaré por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23. Recordé todo completo, exclamó, sintiéndose que es la angustia que lo asfixiaba desaparecía. ¡Qué maravilloso! Su rostro se distendió y una sonrisa se dibujó en sus labios. Uziel hacía mucho que no sonreía de contentamiento sincero y poco a poco se quedó profundamente dormido. Pasaron los días y la luz de aquella noche infelizmente se apagó. Nuevamente ese corazón duro afloró, mostrando su carácter guiado por el mal que había dejado huellas profundas en una vida de desobediencia apartada de Dios y de su inmensurable amor. Pasado un tiempo, una mañana, cuando menos esperaban, tocaron su puerta y asombrado vio la guardia sacerdotal. Soldados fuertemente armados con espadas lo tomaron preso y lo condujeron a la prisión donde esperaría ser juzgado por malhechor, ladrón y muchos otros cargos. Uziel se encontraba muy contrariado, sentía ganas de escapar, pensaba que no se merecía estar preso, no se sentía culpable. Hablando fuertemente decía: hace mucho que trato de trabajar honestamente, me alejé de todo, pero parece que eso no está nada bueno, decía. Mientras caminaba junto a los soldados, de pronto recordó: ¡qué día fatal! ¡Qué día fatal!, se decía. ¿Será que alguien me reconoció? No, es imposible. Fue un accidente. Nadie me vio, estoy seguro. Por ese caso no estoy yendo preso. Eso ya pasó muchos años. Recordaba que una noche vio a una mujer que caminaba apresurada. La alcanzó y la golpeó. Esta cayó y Uziel buscó en sus ropas si llevaba dinero o joyas, pero no encontró nada. Y muy contrariado la levantó y la arrastró a un lugar lleno de arbustos. La mujer luego reaccionó y empezó a golpearlo fuertemente, pero él la golpeó y ella se defendía. De pronto le dio un golpe más fuerte y la mujer cayó. «Sigue peleando, estoy aquí», le gritaba. «Defiéndete», le gritaba. «Ya que quieres pelear, desvergonzada vagabunda». Se agachó y escuchó que de la mujer salía un gemido muy suave y un débil «ay, ay».
Asustado quiso incorporarla y al hacerlo vio que de la boca de la mujer salía un hilo de sangre. Se espantó y se llenó de miedo y se alejó corriendo del lugar. A los días se enteró que la mujer había muerto y que era madre de 6 hijos, y que esa noche había salido a recoger unas hierbas para mates de la casa de una vecina, porque uno de sus hijos estaba con fiebre. Es lo peor que me pasó en toda mi vida. Por mucho tiempo traté de olvidar ese fatal momento, pero no pude y hasta ahora me atormenta. Estoy yendo preso y solo ese caso me viene a la memoria. Pensé ir a buscar al esposo y a decirle que yo maté a su esposa. ¿Cómo? No entendería y me mataría o me denunciaría y me llevaría a la cárcel para ser juzgado y luego ser muerto. Uno de los soldados le dijo: ¿por qué te quedas mudo sin decir nada? ¿Sigue gritando o la voz de tu conciencia te está acusando? Uziel seguía absorto recordando. No estaba nadie para comprender que fue un accidente. ¿Será que han descubierto mi asesinato? Aunque accidental, no fue un accidente. Y maté a una madre de 6 hijos. Si he robado, he mentido y engañado, por todo ese seré juzgado. Mi padre y el buen Sami siempre decían que a Dios no se lo puede engañar. Solo en un lugar de la cárcel reflexionó serenamente en su vida y llegó al convencimiento de que sería condenado a morir y que no existía la más remota posibilidad de librarse de ella. Todo había de acabar de la peor manera. ¿Cómo supieron que él había matado? Nadie lo había visto y eso estaba completamente seguro, pero ese hecho lo atormentaba. Pero el esposo de la mujer nunca se había dado por vencido e investigó hasta dar con el asesino y luego lo denunció. El hombre al ver a Uziel detenido le gritó: asesino de mi esposa, dejaste huérfanos a 6 hijos. Ahora sería el fin de su vida licenciosa, desordenada y de pecado. Ya estando en la cárcel, alguien comentaba que Jesús predicaba por diferentes lugares y sanaba enfermos. Uziel recordó a su padre cuando en la sinagoga leía Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál renuevo delante de él? Y con mi raíz de tierra seca, no hay parecido en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre la gente, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que de él escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 1 al 7. Muchas noches pasaba sin dormir. Los recuerdos de su niñez, los mimos de su buena madre, las enseñanzas del buen padre, pastoreando su rebaño junto a su hermano, le traían dulces recuerdos. Cómo aprendían partes del Talmud y las canciones que les enseñaban. Trataba de cantar coritos que su mamá le cantaba. Oh, qué linda es la noche, y en shofar dulces suenan. También trataba de recordar lo que el buen Sami repetía con los jóvenes. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa.
mas los rectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, 10 al 14. No lo puedo recordar todo, no puedo, qué lástima, y era hermoso. Eran hermosas palabras las del rey Salomón. En aquel lugar reconoció y también conoció a muchos que como él estaban siendo juzgados por diferentes delitos. En medio de ellos se encontraba el tristemente célebre Barrabás. Era ladrón y asesino conocido. Uziel pensaba, pero a él lo encontraron robando y fue el protagonista de varios asesinatos. Eso está comprobado. Transcurrieron algunos días. Uziel reflexionaba profundamente en la calidad de vida que había llevado y en el castigo que se le daría. Aunque era un hombre temerario y poco miedo tenía, progresivamente una tremenda angustia invadió todo su ser. Le pesaba encontrarse en semejante estado. Deseaba profundamente nunca haber llegado a la situación en la cual había terminado. Pero era muy tarde, gritaba golpeando su cabeza contra la pared de la celda. Muy tarde, decía. Conoció a Cézanne, hombre de carácter fuerte, dominante y soberbio. En prisión nadie conversaba con él, pero vio a Uziel y fue diferente. Uziel no lo contradecía, lo escuchaba y aunque con cierta indiferencia, todas las aventuras que aquel hombre le contaba. Cézanne hacía mofa cuando Uziel le contaba de mejorar su carácter. La cárcel era un lugar indeseable y si a eso se añadía la enemistad entre los presos, eso se convertía en un lugar de disputas, peleas e inclusive asesinatos. Cézanne trataba de inducir a Uziel a escapar del lugar. Le proponía diferentes estrategias para hacerlo. Uziel, empecemos a trabajar para escapar. No seas cobarde, le decía. Una tarde buscó a Uziel para preguntarle si escuchó acerca de un hombre que se llamaba Jesús y que hacía milagros. Cézanne pensaba que si era así, también podría hacer un milagro de sacarlos de la cárcel. Uziel le contestó que sí había oído hablar de Jesús, pero que éste hacía milagros sanando a la gente y es un hombre bueno, muy diferente a nosotros. No creo que pueda hacer un milagro y sacarnos de aquí. Cézanne, nosotros estamos perdidos. Vamos a ser crucificados. Nos dieron pena de muerte y no hay salida para nosotros. Proverbios 6, 16 al 18. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Llegó la noche de Pascua, el ambiente cambió. Los cielos se poblaron de gruesos y negros nubarrones y el fuerte viento presagiaba un desastre. Los soldados caminaban nerviosamente de un lado a otro. Los presos muy inquietos trataban de explicarse qué es lo que estaba ocurriendo. Escuchaban los cascos de los caballos que se alejaban y volvían. Escuchaban voces de mando y gritos estentóreos que Uziel no alcanzaba a entender. Nadie lograba tranquilizarse y menos conciliar el sueño. Era una noche cuando Jesús estaba siendo juzgado y escarnecido y humillado por los sacerdotes, sumos sacerdotes y principales del pueblo judío.
Pero Uziel y los presos ignoraban aquel incomprensible momento y juicio. Los ángeles del cielo miraban atemorizados, queriendo de alguna manera ayudar a su comandante, nuestro amado Jesús. Al amanecer, después de una larga e intranquila noche, se escuchó la voz del carcelero que decía así: Barrabás, hijo de Urí; Cesán, hijo de Nun; Uziel, hijo de Juan. Los 3 hombres que han sido sentenciados a muerte hoy serán crucificados. Los 3 hombres sintieron que un frío intenso recorría todo su cuerpo. Con ademanes nerviosos se presentaron y ya de mañana fueron llevados al lugar donde serían crucificados. Pero Barrabás fue llevado al pretorio donde Jesús, nuestro Salvador, estaba siendo juzgado por Poncio Pilato, el gobernador. Venida que fue la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Marcos 7:1, cumpliendo el consejo de Caifás que tiempo atrás había dicho. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11, 49 y 50. Allí en el Gólgota, Uziel y Cesán esperaban la hora, cuando serían crucificados, y así pasaban las horas. Se acercaba el mediodía. A la distancia vieron una multitud de personas que se acercaba. Delante venía un hombre malherido que casi caía, y a su lado un hombre cargando una cruz. Uziel quiso ir en su ayuda para que no cayera, porque pensaba que era otro sentenciado a muerte. Y ante tal circunstancia sería bueno ayudarlo, y era lo último que haría. Hizo el intento, pero los guardias no se lo permitieron. A medida que se acercaba, pudo ver a un hombre que caminaba lentamente del que llevaba a la cruz. Y miró bien y quedó profundamente conmovido. Ni siquiera respiró. Cuando lo vio a poca distancia, estaba un hombre cansado, magullado, sangrante y abatido, mostrando las huellas de haber sido golpeado y maltratado. Apenas caminaba. ¿Sería condenado?, se preguntó. Si ya no puede ni mantenerse en pie, debe dolerle todo el cuerpo debido a las heridas sangrantes, los latigazos y golpes que desfiguraban su rostro, esa corona de espinas que sus puntas le hendían en su cabeza y hacía sangrar más. Entonces vio que unos sacerdotes, a los cuales reconoció, que se acercaron al hombre y le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Uziel se dijo: seguramente es peor que yo, porque si los sacerdotes así lo tratan, su pecado debe ser imperdonable. En medio del alboroto escuchó una voz que con mucha potencia decía: ese hombre es Jesús el Nazareno, es el Mesías, el Rey de los judíos. La voz calló en ese momento. Uziel clavó sus ojos en Jesús y sintió la caricia de la mirada del Salvador, y un potente rayo de amor y paz se incrustó en medio de su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, todo su ser fue llenado de gozo que no experimentaba hacía tanto tiempo. Recordó las palabras de Jesús que escuchó cierta vez en forma descuidada: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Una esperanza nació en su corazón. Recordaba cómo solía escuchar a la gente y contaba largas prédicas y enseñanzas que habían escuchado de los labios de Jesús, los milagros que hizo sanando enfermos, llenando de amor y paz el lugar por donde él pasaba. Cada palabra le recordaba acerca de Jesús. Lo empujaba más a reconocer que Jesús era el Cristo, el amado Mesías. La desesperación se apoderó de Uziel cuando vio a Jesús, que casi cayó, sus vestidos llenos de sangre, su rostro ensangrentado,
La corona de espinas hacía que la sangre cayera desde su cabeza hasta su cuello y se confunda luego con su vestidura. Uziel lloraba y a la vez nacía en su corazón un profundo y verdadero arrepentimiento. Pero es tarde, muy tarde, demasiado tarde, se decía. ¿Cómo no lo busqué antes? Pero sí escuché hablar de él. En las circunstancias en las que se encontraba cerca ya de ser muerto, Uziel no podía mostrar a sus semejantes que ya no era aquel ladrón malhechor que conocían. Estaba arrepentido, pero ya no podía vivir y hacer esas obras dignas de arrepentimiento. La caravana se paró cerca de Uziel y Cesán, y en el lugar donde iban a ser crucificados. A Uziel lo agarraron los soldados y lo echaron en el madero de su cruz y lo crucificaron. De igual manera hicieron con Cesán. El ambiente cambió, un silencio profundo se hizo. Solo se escuchaba el ruido que producían los clavos al ser clavados en las manos y los pies de Jesús. Y pusieron sobre su cabeza la causa escrita: Este es Jesús, Rey de los judíos. Y lo crucificaron. En medio de las cruces de los dos malhechores, los gritos de dolor de los crucificados y el lloro de las mujeres llenaban tristemente el ambiente. Luego densas, oscuras nubes empezaron a cubrir los cielos. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes y los fariseos y los ancianos decían: A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Mateo 27, 39 al 43. Y uno de los malhechores, Cesán, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, Uziel, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lucas 23, 39 al 41. Uziel reconoció su vida de pecador, que por sus maldades había sido muerto, pero lleno de arrepentimiento profundo, buscó a Jesús para el perdón de sus pecados y luego su salvación. Creyó en Jesús como su Salvador personal y volteando su cabeza le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Uziel, al ser condenado por su crimen, se había llenado de desesperación, pero ahora brotaban de su mente pensamientos extraños impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído de Jesús, cómo había sanado enfermos y perdonado el pecado. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador: Jesús, Rey de los judíos. Nuestro amado Dios, mediante su Espíritu Santo, iluminó su mente poco a poco. Vio en Jesús magullado, escarnecido y colgado de la cruz al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta llegó prestamente. El tono, la voz de nuestro Señor, suave y melodioso, y sus palabras llenas de amor, compasión y poder, le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Cuánto agradecimiento sintió entonces nuestro Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban, hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la muerte lo llamó Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba, pero cuando pendía moribundo de la cruz,
Nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 11ª hora. Uziel, el ladrón arrepentido, sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. Leeremos estos textos para aclarar que Cristo volverá. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9 al 11. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para salvar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 29. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, 9. Los soldados se llenaron de espanto al ver densas tinieblas que cubrían los cielos y amenazadores truenos iluminaban la oscuridad, creando un ambiente de tensión donde el sol se había ocultado para no presenciar la manifiesta y terrible acción que el hombre había de llevar a cabo en la tierra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. En este tétrico ambiente se dieron prisa para romper las canillas de Uziel, el malhechor arrepentido, para que muriese pronto, porque ya se acercaba el Shabbat, y en ese día especial para los judíos era la Pascua. Ahora Uziel duerme, esperando escuchar en breve el poderoso llamado del Salvador, cuando en la primera resurrección llame a todos los hijos muertos en Cristo. En el mismo día de la muerte de nuestro Señor Salvador Jesús, entre hombres que diferían ampliamente el uno del otro, habían declarado su fe. El centurión Antón, que comandaba la guardia romana, Simón el cireneo, que llevó la cruz de Jesús, y Uziel, el que murió a su lado. Como Jesús fue crucificado con los 2 ladrones puesto en medio, así su cruz fue puesta en un mundo que yacía en el pecado, y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Nunca es tarde para arrepentirse de nuestros pecados y buscar a nuestro Dios mientras tenemos vida, porque qué certeza tenemos que el próximo minuto estaremos vida. Ahora es el momento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Mi deseo es que escuchemos la voz de nuestro Señor y le dejemos entrar en nuestras vidas. Amén. Queridos oyentes y lectores, este cuento y muchos otros, además de estudios bíblicos y reflexiones, las pueden encontrar en aprovechandoeltiempo.com. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los guíe siempre en esta vida que estamos pasando ahora.